México durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán. En 1940, con elecciones sangrientas y llenas de irregularidades, con decenas de muertos y heridos, Manuel Ávila Camacho es impuesto como presidente de México. Con él inicia también el milagro mexicano. En el momento que toma posesión de la presidencia, estalla la Segunda Guerra Mundial, conflicto que con el tiempo favoreció el crecimiento económico del país. Camacho, con el pretexto del ataque a los buques petroleros Faja de Oro y Potrero del Llano, declara la guerra a Alemania, Italia y Japón. Entra en el conflicto el 23 de mayo de 1942, enviando a un grupo de pilotos, el Escuadrón 201, que luchó en las islas Filipinas, Luzón y Formosa. En abril de 1943, Ávila Camacho tiene un encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, en la ciudad de Monterrey, con la política del buen vecino para fortalecer las causas aliadas de la guerra. En México, mientras tanto, Manuel vio los problemas que se avecinaban y estableció la doctrina de la unidad nacional para evitar conflictos internos. Buscó acuerdos de consolidación con los diferentes grupos sociales. Las figuras de Fidel Velázquez, líder de la CTM, y un gran negociador, Vicente Lombardo, fueron piezas claves para establecer esta unificación. Asignó buenos salarios para los obreros, proporcionó seguro social con la fundación del IMSS, instaló el programa de alfabetización y además proporcionó muchos recursos a los líderes sindicales a cambio de garantizar el orden laboral y el sometimiento ante las acciones del gobierno. El Estado era el que financiaba todas las obras de industrialización y mecanización y no eran las ganancias obtenidas de la economía. En 1946, el PRM se transforma en el PRI, con el propósito de cambiar la política de masas en una colaboración entre las distintas clases sociales. Manuel Ávila Camacho, el presidente Caballero, como era conocido, logró, a pesar de los conflictos externos, mantener la paz en México. Miguel Alemán. En un inicio se le conoció como el cachorro de la revolución, ya que su padre fue uno de los precursores de la Revolución Mexicana. Alemán, un joven risueño y carismático, heredó el gobierno de la revolución en diciembre de 1946. Abogado que cambió el rumbo del país, acelerando el desarrollo de industrialización y consolidando las instituciones del sistema político. Al inicio de su administración, declaró que no debían realizarse paros laborales para poder mantener y consolidar las conquistas revolucionarias. Sin embargo, en su régimen tuvo varios movimientos sindicalistas y para evitar que siguieran, ejerció un control férreo contra el movimiento obrero, llevando a escena a un hombre que se volvió el control político del sistema obrero, Jesús Díaz de León, un charro, quien logró desmembrar todo tipo de movimiento mediante el ofrecimiento y compra con dinero a los líderes sindicales, y desde entonces se le conoce esa práctica como charrismo. En el periodo alemanista se invirtió en las vías de comunicación, electrificación, sistemas hidráulicos, en el campo, en la urbanización y sobre todo se cumplió su gran anhelo, la realización de la ciudad universitaria. En marzo de 1947, el presidente de los Estados Unidos, Truman, visita México. Significaba que las relaciones con Estados Unidos entraron en una etapa de deshielo. En abril de 1949, Miguel Alemán visita Estados Unidos y con esto se renueva la amistad entre los países y se llega a acuerdos de inversión para la industrialización de México. En el régimen de Alemán se establece un sistema político de corrupción, de mala conducta, de enriquecimiento ilícito, fomentado por los amigos de Alemán, llamándolos